Estamos contentos y felices de seguir nuestra serie en el libro de Marcos. Hoy estaremos abriendo el capítulo 10 y vamos a estar estudiando los versículos 1 hacia el 12 juntos. Y la semana pasada vimos que Jesucristo estaba enseñando de cómo nosotros deberíamos tener un espíritu, un corazón y actitud humildes para no despreciar de aquellos que nosotros pensamos o otros piensan ser insignificantes. Vimos que Jesucristo toma al niño y lo mete en el cuarto donde estaban los adultos y él dice: si reciben a alguien como él, me reciben a mí. Y luego vemos la enseñanza, o vemos esa enseñanza como ejemplo en la vida de Juan, quien dice: vimos a este que estaba expulsando demonios en tu nombre, y le dijimos que pare porque no nos sigue a nosotros. Juan estaba menospreciando a un creyente joven en ese momento, y Jesucristo apenas le había enseñado: no hagas eso. Y después Jesús dice: el que hace o causa uno de estos jóvenes o estos niños de causarlos de pecar, de ser una piedra de tropiezo para ellos, eso sería malo. Entonces él está enseñando de la importancia de una actitud humilde en la iglesia y del creyente, de recibir a todos. Y hablando de gentes insignificantes, lo que sucede ahora en el libro de Marcos, vamos a ver que vamos a ver tres diferentes personas. Vamos a ver que en la cultura de los judíos, en esos días, la mujer no era alguien de mucha significancia, o sea, eran gentes insignificantes en la cultura y se trataban de esa manera. Y eso es la razón por la cual hoy vamos a ver cómo los fariseos tratan de causar problema para Jesucristo con la pregunta de ¿qué del divorcio? Después de eso, Jesucristo va a hablar de los niños que también se miraban o eran insignificantes en la cultura de los judíos. Y luego también vamos a ver la diferencia entre el hombre rico y las gentes pobres en espíritu que necesitan la salvación. Entonces podemos decir que vamos a seguir el tema de lo que dice Jesucristo, hablando de gentes quien ellos estaban pensando: ellos son insignificantes, ellos están fuera del círculo, nosotros somos los importantes. Y Jesús está diciendo: en la iglesia no se trata así, en el reino de Dios no se vive de esa manera. Entonces hoy vamos a ver que Jesús y los discípulos van a salir de Galilea y se le va a hacer una pregunta donde a Jesús se está poniendo a prueba de parte de los fariseos. Prueba para poder destruir el ministerio de Jesús. Y vamos a ver también que quizás ellos estaban tratando de destruir ya la vida de Jesús con la prueba que le ponen a Jesucristo sobre la pregunta del divorcio. Y esta pregunta es algo que es muy importante para nosotros, porque como iglesia nosotros tenemos que tener una línea en esta área que es muy clara. No podemos o no podemos estar tratando de brincar de un lugar a otro para tratar de satisfacer a la gente. Nosotros tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios sobre el matrimonio y el divorcio. Entonces nosotros vivimos en una cultura donde el divorcio es muy accesible para todos, es muy fácil de hacerlo, y eso causa que en nuestra cultura un alto porcentaje de matrimonios salen divorciados, resultan divorciados. Y eso no solo es en la cultura o en el mundo, sino también en la iglesia. Nosotros vemos mucho divorcio entre creyentes, y eso viene por causa de que no hay una raya que nosotros estamos siguiendo bíblica, y estamos dando lugar a todos para poder divorciarse. Y la palabra de Dios es muy claro. Vamos a ver hoy que Jesucristo da una razón, y también vemos que en Corintios sabemos que Pablo, no lo vamos a ver por causa de tiempo, pero Pablo da otra razón. Hoy vamos a ver lo que dice Jesucristo sobre eso.
vamos a ver por qué es importante, y vamos a ver qué es el propósito del matrimonio, qué dice Jesucristo sobre el matrimonio y cómo vemos eso en el ejemplo perfecto de Jesús con la iglesia, en el ejemplo perfecto de Jesús y la iglesia. Vamos a Marcos capítulo 10 y vamos a empezar en el versículo 1. Versículo 1. Pueden abrir sus Biblias, vamos a escuchar esas páginas. Si no escucho Biblias, les voy a decir ahí atrás, ¿saben qué? Apaguen la proyectora, por favor. No es cierto, el proyector. Y dice Marcos capítulo 10, versículo 1, dice, levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Marcos nos está dando, Pedro nos está dando una descripción de dónde estaban y dónde van. Y esto es muy importante para el argumento de los fariseos. Tenemos que saber la región. Ellos estaban en Galilea. Jesucristo estaba en la región de Galilea que está al norte. Judea está al sur. ¿Okay? Galilea está junto al mar de Galilea. Y luego como vas bajando, el mar de Galilea se convierte, o hay el río de Jordán que va junto con Judea, y luego al otro lado es otro región, sigue siendo parte de Judea, pero es otra región y era una región para ellos que se llamaba Perea. Y ahí es donde Jesucristo había llegado y las multitudes se reunieron a él. Y lo que me encanta es que de nuevo Marcos nos quiere decir, y Pedro, quien le está dando esta información a Marcos, nos quiere decir que Jesucristo tenía el costumbre de ¿qué? De enseñar. Esto es muy importante porque muchas veces el pensar del ministerio de Jesús es que Él vino a hacer señales, prodigios y milagros. Pero Jesucristo dice, yo he llegado para enseñar el evangelio, para predicar el evangelio. De hecho, cuando uno estudia el Nuevo Testamento y los evangelios, ve que los milagros, señales y prodigios eran para afirmar la enseñanza de Jesús. En otras palabras, prioridad es enseñar. Y segundo, milagros, señales, prodigios afirmaban la enseñanza de Jesús. Por eso es que Él tuvo que llegar a hacer milagros y milagros del Mesías, milagros que anteriormente no se habían visto. Era importante. ¿Pero para qué? Para dar afirmación a lo que Él enseñaba. Los apóstoles que seguían en este ministerio y ellos también experimentaron y vivieron milagros, prodigios y señales en su vida. Ellos viendo eso, viviendo eso, lo estaban viviendo porque eran maestros y aquellos que estaban predicando el evangelio en áreas donde no se había escuchado. Y cuando llegaba el evangelio, llegaban señales, prodigios y milagros. ¿Sí me explico? Entonces, señales, prodigios y milagros tienen un propósito. El propósito es afirmar, acompañar y afirmar lo que es la verdad y la enseñanza del evangelio. Por eso es que Marcos está diciendo cómo se acostumbraba. Era enseñar. Lo podemos ver en Marcos 1:21. Dice, entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró a la sinagoga y todos juntos vamos a ir y comenzó a ¿qué? Enseñar. Marcos 2:13. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y él les ¿qué? Enseñaba. Marcos 4:2. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Marcos 6:2. Dice, cuando llegó el día de reposo comenzó a ¿qué? Enseñar. Todos fuerte, ¿a qué? En la sinagoga. Marcos 6:6. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor ¿qué? Enseñando. Jesucristo a donde iba enseñaba porque su propósito era enseñar, revelar. Marcos 12:35 dice esto. Mientras que enseñaba en el templo. Y por último, Marcos 14:49. Cada día estaba con ustedes en el templo, ¿qué? Enseñando.
no haciendo milagros, enseñando. Y esto, iglesia, es importante para nosotros porque la única manera que nosotros podemos saber quién es Dios y cómo nos podemos relacionar con Él es por aprender de su palabra. Aprender de su palabra. Y muchos se dicen amantes de Dios, muchos se dicen creyentes, muchos se dicen discípulos, muchos dicen yo amo a Dios con todo mi corazón, pero nunca estudian su palabra. Y esas dos cosas no son sinónimas. Lo que sí es sinónimo es ser un discípulo de Jesucristo, amando a Dios como Él nos dijo, con toda nuestra mente, corazón y alma. En otras palabras, que si yo digo que yo amo a Dios, yo tengo que amarlo también con el desarrollar mi mente en quién es Dios. Romanos 12, que deberíamos ser renovados mediante ¿qué? La renovación de la mente. El discipulado va mano y mano con el poder aprender de quién es Dios. Y sabemos que no todos pueden leer en el mismo nivel, no todos tienen la facilidad de poder leer las escrituras y entender todo que está ahí. Pero es por eso que como iglesia nosotros tenemos diferentes opciones para ustedes para poder aprender más. Ahorita estamos dando una clase de fundamentos. Y en esta clase de fundamentos estamos ahorita estudiando los atributos de Dios. Y hemos pasado 3 lunes y solo hemos podido cubrir 2 páginas. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos hablando de Dios hay mucho que aprender. Mucho que aprender. Si eres una persona que lo lees pero dices, no lo entiendo, nosotros tenemos maneras que puedas llegar a entender. Es solo llegar a querer escuchar qué significan estas cosas. Uno que no es buen lector puede llegar a ser una persona que escucha y lo aprende por medio de escuchar. Y nosotros estamos dando la opción de la clase de fundamentos y esa clase es increíble. Y tenemos 2 horas y esas 2 horas son divididas por un break de como 10 minutos. Y cada vez no falla, llegamos a terminar la primera hora y digo, ya es tiempo de break. ¿Qué? ¿Ya tan pronto? Sí, ya fue 1 hora. Yo sí lo siento, ustedes no. No es cierto. No es cierto. Y la verdad, y lo digo de broma, pero también poco verdad. Lo padre es que prefieren aprender de la palabra de Dios que comerse un pan dulce. Están contentos y felices de estar aprendiendo porque siempre hay algo que aprender de quién es Dios. Y Jesucristo llegó a ser maestro. Es decir, que sus discípulos deberían ser ¿qué? Estudiantes. Es importante, iglesia. ¿Cómo podemos nosotros dar nuestra línea, nuestra doctrina de qué es la salvación si no estudiamos la palabra? ¿Cómo podemos mantener nosotros qué es justo y no es justo si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos darle a una pareja que se quiere divorciar una información bíblica en ese tema? Porque de eso vamos a ver que Jesús enseña. Si no tenemos la palabra de Dios, los invitamos. Tenemos la clase de fundamentos el lunes a las 7 de la tarde. Lleguen, tenemos grupos de comunidad donde se están juntando en diferentes casas en nuestra comunidad para aprender juntos. Lleguen, apúntense, no se queden afuera. Tenemos este semestre también clases para matrimonios. Apúntense, bueno, ese ya cerró, pero a la otra lo pueden tomar. Tenemos diferentes maneras para poder aprender más y más de Dios en nuestra iglesia, porque es esencial que el discípulo sepa o el discípulo va en camino a saber. Es estudiante de la palabra de Dios, porque Él vino a ser nuestro maestro. Seguimos leyendo, vamos a Marcos 10, 2 en adelante. Y dice, se acercaron algunos fariseos para poner a prueba a Jesús. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Ellos respondieron, Jesús permitió al hombre escribir carta de divorcio y
repudiarla, perdón. El 5 dice, entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y ¿qué? Hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Llegando Jesús a esta región de Perea, recuerden eso porque va a ser importante, la región de Perea, inmediatamente llegan las multitudes y Él les empieza a enseñar. Y estos fariseos tenían un plan y ellos construyeron un plan para llegar y destruir a Jesucristo en su ministerio y destruir su vida. ¿Ok? Destruir su ministerio y destruir su vida. Primero vemos que multitudes lo rodearon para aprender más de Él. Y al llegar los fariseos, ellos le preguntan de un tópico que ellos quizás ya sabían lo que Jesús creía. Juan el Bautista ya había hablado de esto y por eso le quitaron la vida. Ellos le preguntan, ¿es lícito divorciarse un hombre de su mujer? ¿Por qué? Porque en este tiempo, en esta región, en esta cultura, en esos días anteriores, un hombre en estos días de Jesús podía dar la carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa. Entonces todos los hombres de la cultura vivían felices, porque todos los hombres de la cultura tenían la luz verde para, ya me cansé de ti, voy con otra. Literalmente, y no les estoy mintiendo. Les voy a dar unos ejemplos de la Mishnah, que es el libro de enseñanza de los judíos. Y aquí van los ejemplos. El primer ejemplo viene de un rabí que se llama Hillel. Y Hillel dice, aunque ella haya estropeado su plato, ya que se dice porque ha hallado en ella indecencia en cualquier cosa. ¿Saben lo que significa estropear su plato? O sea, si yo llego a casa y no me gusta la cena que me entrega Daisy, dado a este rabí la puedo divorciar. Esa era la enseñanza de los judíos en este día. Otro rabí decía que aunque haya hallado otra más bonita que ella, ya que se dice, y será si ella no haya favor en sus ojos. Imagínense, voy por la plaza, ya me gustó esa, ya está más bonita, entonces ya irá, bye, adiós, aquí va la carta de divorcio. Ok, esta era la cultura donde le hicieron la pregunta a Jesús. ¿Ustedes qué piensan que los fariseos están tratando de hacer? Le están tratando de robar el ministerio a Jesucristo, porque sabiendo ellos esto, dicen, todos estos hombres que están aquí, y quizás se dijeron, todos somos machos, que no, y sí, bueno, todos nos queremos divorciar. Sí, Jesús, ¿qué dices del divorcio? Y si Jesús dice que no, ¿qué van a hacer todos esos hombres? Se van a enojar. No, hombre, no está enseñando nada bueno. Van a decir, yo prefiero el rabí Hillel, quien dice que si llego y la comida no está buena, mira, la dejo. Si cuestiona a mi mamá, la dejo. Si habla con otro hombre en público, la dejo. Si enseña ¿cómo se llaman estos? Los tobillos. Hasta si enseñan sus tobillos, la puedo divorciar. Por cualquier cosa. Ellos tenían un plan y ese plan era derribar a Jesús. Por eso hacen la pregunta. Otra cosa es, le dije, la región es importante. Perea, ¿qué es? ¿Cuál es la región? Les digo, Galilea está al norte, aquí está el mar de Galilea. Judea está abajo de Galilea, bajaron al sur. Y luego bajando al sur, aquí está el río de Jordán, ellos cruzaron al este. Cruzaron al este donde era Perea. ¿Quién era el gobernante de Perea? Pues el rey Herodes. ¿Y qué sucedió con Juan el Bautista cuando le dijo a Herodes, no es justo que te cases con la esposa de tu hermano?
lo mataron. Esos fariseos tenían el plan de robarle el ministerio a Jesucristo y también robarle la vida, porque quizás si él dice que no es lícito divorciarse, el gobernante de esta área va a escuchar que lo dijo Jesús y lo van a venir a matar, como le hicieron a Juan el Bautista. Era un plan horrible, diabólico. Era un plan para literalmente destruir a nuestro Salvador. Pero ¿saben qué? Jesús no se hizo para atrás. Aunque muchos de nosotros a veces y iglesias se hacen para atrás porque la cultura les ponen la presión, Jesucristo no se hizo para atrás. Jesucristo simplemente llegó a lo que es la palabra de Dios. Y Él dice ¿qué? Desde el principio Él llegó a darnos dos cosas. Él dice, ¿qué dice Moisés? Y ellos dicen, pues Moisés dice que sí les puede dar la carta. Pero saben ustedes que lo que Moisés dijo no era dar el permiso a divorciarse, sino estaba dando un alto, una advertencia a que si lo haces no te vas a poder casar con ella de nuevo. Miren lo que dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, reprochable hablando... esa es la palabra que ellos habían tomado de decir por cualquier cosa, pero reprochable hablaba de algo físico, algún pecado físico que ellas habían cometido. Dice, si lo encuentras en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido le aborrece y escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. Moisés no está dando la luz verde para el divorcio. Moisés lo que está diciendo es que miren, lo que están queriendo hacer ustedes es se quieren divorciar de su primera esposa, quieren ir a andar con otra mujer y luego cuando esa mujer salga en divorcio o se le muere el esposo, ustedes quieren llegar a estar con ella de nuevo y Moisés está diciendo no puedes hacer eso. Esto no es juego. Ese es el punto de esto. Por eso dice, no termina con el certificado de divorcio. Dice, en otras palabras, vamos a llegar al punto de por qué les estoy escribiendo esto. Y luego Jesús les da esta información y Él llega a Génesis. Y Él dice, desde el principio Dios los hizo ¿qué? Hombre y hembra. ¿Ok? Y por causa de la cultura en cual vivimos tenemos que llegar a decir esto. El único matrimonio que Dios reconoce es entre hombre y mujer. No es hombre y hombre, no es mujer y mujer. Es hombre y mujer. Es lo único que Dios reconoce bíblicamente como el matrimonio. Y Él dice, Jesús les dice, ¿y eso fue para qué? Para que ellos puedan llegar a ser uno. Por eso se dice que el hombre dejará a su madre y a su padre y se va a unir con su mujer y ellos van a ser uno. Y lo que Dios une, que nadie los que separe. Jesucristo está regresando a Génesis utilizando el número indivisible. El uno no se puede dividir. Ya que son unidos, nadie los debería separar porque no puedes dividir uno. Y alguien dice, sí lo puedes, pastor, y queda la mitad. Bueno, no estamos hablando de eso. Porque en el matrimonio es una persona y otra persona. Los dos son uno, por eso llegan a ser dos, no llegan a ser uno. Pero eso no se puede dividir. No se puede romper. No se debería romper. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un trabajo de Dios. El matrimonio es una creación de Dios. El matrimonio es un instituto de Dios. Él lo creó. Él lo hizo con un plan, con propósito para hombre y mujer. Y nosotros podemos ver en cómo Jesús está regresando a la palabra de Dios, aunque Él sabe que no es lo popular y quizás le puede causar el perder su vida con el gobernador de esa área.
¿Cuánto nosotros podemos aprender de esto? Que iglesia, un día alguien te va a preguntar algo, pero recuerda, tu opinión no es válido. Lo único que es válido es la verdad de la palabra de Dios. Y si nosotros damos cualquier otra opinión, nosotros podemos causar o ser una piedra de tropiezo para ellos, así como Jesús dijo, no sean piedra de tropiezo para ellos. Si alguien quien tú amas muchísimo llega contigo y te dice, es que estoy batallando con mi esposo, bueno, ¿has sido infiel? No, pues entonces no te puedes divorciar de él. Pero muchos de nosotros decimos, ¿qué? No, hombre, ya termina, ya déjalo, déjala. ¿Para qué te sirve? ¿Para molestarte? ¿Para causarte problemas? ¿Por qué andas ahí? Y esos son el consejo que nosotros damos. Pero las escrituras nos está diciendo algo diferente y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dejen ustedes y luego les decimos divórciense, y luego cuando encuentran a alguien más y todavía el divorcio no es bíblico, les queremos decir, qué bueno, hombre, ella sí te va a dar una satisfacción, o él también te va a amar, te va a querer, te va a cuidar, qué bueno. Y luego les decimos, sí, que ya cásate. ¿Y luego qué? Pues vemos lo que dice Jesús en Marcos 10:10-12. Dice, y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete ¿qué? Adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete ¿qué? Adulterio. Es muy importante que nosotros sepamos la verdad antes de abrir nuestro instrumento de información, nuestras bocas, y decirles qué hacer y no qué hacer. Jesucristo dice esto, dice que cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio. Ahora, en Mateo, Jesucristo da un divorcio que sí es válido, una razón que sí es válido. En Mateo están teniendo la misma plática, solo que Mateo está agregando algo más de la plática, de la conversación. En Mateo 19:9 dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por qué? Infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Esto es lo que Jesucristo da como la razón por la cual una persona se puede divorciar. Ahora, uno dice, no, pues es que la palabra de Dios nos está diciendo que nos divorciemos si esto sucede. Bueno, Jesucristo está diciendo es permitible, pero no necesariamente lo está recomendando. Son dos cosas muy diferentes. Cuando esto sucede y llegan con nosotros, le decimos, miren, aquí tienes, la Biblia dice que sí te puedes divorciar, te lo permite, pero la recomendación de la Biblia no es eso. La recomendación de la Biblia es mucho más que allá. Pero sí te puedes divorciar. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dando una razón por lo cual se puede hacer. Y donde Jesús dice que sí, nosotros no podemos decir que no. Y a lo contrario, donde Jesús dice que no, iglesia, mírenme todos por favor con sus ojos, no digan que sí. Porque luego somos la piedra de tropiezo que Jesucristo nos dio como advertencia en el capítulo anterior. No causes a alguien caer en pecado. Por lo más doloroso que tú ves, no lo hagas. Hay una razón por lo cual, y es la infidelidad. Pablo da la segunda. Pablo dice en Corintios, se los voy a decir, no vamos a estudiarlo, quizás otro día lo podemos hacer, pero él dice, si tú eres creyente y tu pareja es incrédula, un incrédulo o incrédula, y por ser tú creyente ellos abandonan el matrimonio, Pablo dice, dale. Ahí puedes tú divorciarte legalmente, bíblicamente, y te puedes casar con alguien más. Esas son las únicas dos razones por lo cual la Biblia dice que sí, el divorcio y casarte con alguien más es permitido. Y esto se ve también en lo largo de la historia de Israel. Israel
por tanto que Dios les dio a conocer, por tanto que Dios hizo milagros, por tanto que Dios hizo señales, por tanto que Dios les dio a ellos la ley, por tanto que Dios les dio la tierra prometida a ellos, por tanto que Dios los amó, los cuidó, por tanto que Dios derribó países y naciones y otras gentes para darle el terreno, la tierra prometida a ellos. Por tanto que Dios hizo todo esto, Israel en su historia siempre anduvo de ramera con otros dioses. Y así le dice Dios a Israel: has andado como ramera de Dios a Dios y te has olvidado de tu esposo. Y en Jeremías 3:8, hablando de Judá y de Israel, dice esto Dios: y vio, hablando de Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de ¿qué? Divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Aún vemos que Dios con su esposa Israel, en el Antiguo Testamento, Israel anduvo de ramera con otros dioses. Algo increíble. La siguiente semana vamos a escuchar las cosas horrorosas que ellos hacían. Y por causa de eso Dios les dio el certificado de divorcio al país de Israel y la hizo al lado. La Biblia es constante que la infidelidad al matrimonio sí se permite divorciarse de ello. Pero, ya diciendo esto, llegamos a Jesús y llegamos al Nuevo Testamento y nosotros sabemos que la iglesia es la que de Jesús, la novia, y un día en la boda del Cordero la novia se le va a entregar a Jesús como su esposa. Efesios capítulo 5 le dice al hombre: amarás a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. Y nos dice cómo la amó. Primero la limpió, la purificó, la justificó y santificándola en esta vida. Santificación es un proceso en el cual Dios está removiendo el pecado de nosotros. No hay perfección durante la santificación. La iglesia ha cometido errores, pero en Jesús tenemos un marido o un esposo que nos está esperando, quien es fiel en gracia y fiel en un amor incondicional hacia la iglesia. Nosotros en Jesucristo vemos que aunque nosotros pecamos, a nosotros no nos está haciendo al lado. Es un pacto diferente, un pacto nuevo, un pacto que es mediante nuestro sumo sacerdote, quien es Jesucristo, y por causa de esto la iglesia nunca lo hará al lado, no importa cuántas veces nosotros seamos imperfectos. Y la iglesia, la historia, a lo largo de su historia ha escogido poder político, la política, ha escogido diferentes cosas y ha corrido atrás de eso en vez de estar amando a su esposo. Jesús le dice a Éfeso, a la iglesia de Efesios, ¿qué les dice en Apocalipsis? Esto tengo contra ti, que tú te has olvidado de tu ¿qué? Tu primer amor. Es posible que esta iglesia, que nosotros todavía nos estamos olvidando de nuestro gran amor que es en Jesucristo, así como Israel se olvidó de Dios. Pero ahora nosotros vemos en un pacto nuevo como la gracia de Dios sobreabunde, el amor perfecto de Dios sobreabunde, y este amor es incondicional. ¿Qué significa eso? No tiene ninguna manera de dejar de amarnos. Eso es lo que promete el Nuevo Testamento. El amor de Dios nunca se separa de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y por lo cual Dios nunca se va a separar de nosotros. Y aunque nos está santificando ahorita, Él también nos va a glorificar y en ese día nos va a presentar en la boda del Cordero delante de Dios el Padre como su esposa glorificada. Wow.
Hace unos años yo me di cuenta, por medio de Reengage o Recomprometerse, que es el estudio que están dando de parejas, yo me di cuenta que yo tenía una puerta de salida, una estrategia de salida de mi matrimonio. Y ese plan y esa estrategia era: si Daisy en un día me es infiel, en ese día le doy el certificado, el documento, el papel de divorcio inmediatamente. Y me tuve que arrepentir. Porque el matrimonio del creyente no está basado sobre un amor que necesita del otro. El amor del creyente está basado sobre el amor incondicional que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Y ese amor está basado en la gracia, que es favor inmerecida. Yo sé que han visto muchos días que yo no me merezco el amor de Daisy, pero ella todavía me ama por la gracia. Y me acuerdo, yo tuve que llegar con ella y lo confesé con ella. Le dije: sabes que yo tenía este exit plan, yo tenía este plan para salirme de nuestro matrimonio. Y le dije: perdóname. Y en este día en adelante esa puerta cerrada no existe. No existe. Te amaré de este día en adelante. Porque mi amor hacia ti debería ser un ejemplo de Jesús hacia la iglesia. Y ella me dijo lo mismo. Y muchos dicen: no, pero pastor, si yo digo eso, vas a ver lo que hace mi pareja. Yo no puedo controlar eso. Yo solo puedo controlar mi corazón. Yo solo puedo controlar cómo yo vivo. Y uno dice: pues es que no eres una persona fuerte. No, toca más fuerzas perdonar. Que simplemente decir: salte de aquí. En Él vemos un amor perfecto. Si yo tuviera una lista de todos los pecados que yo he cometido desde que fui creyente, pero no me deja, por la gracia, por el amor incondicional. Si es permitible divorciarse uno cuando alguien es infiel, pero no se recomiende. No se recomiende. Pobre Daisy está conmigo hasta que muera. Ya no te puedes salir de esto, Y nosotros como iglesia tenemos que luchar. Hay algunos quienes pueden vivir solos, sin la tentación que le viene a la mayoría de nosotros. Y Pablo dice: si tú eres esa persona, no te cases, es mucho más fácil. Es más fácil, yo no tengo que preocuparme de nadie más. Mira, yo sirvo a Dios y es todo. ¡Pum! Y le dice a los matrimonios: pero si te casas, va a ser difícil. Son dos personas pecaminosas que se están uniendo. ¿Cómo no va a haber problemas? Claro que van a haber problemas. Claro que sí. Pero si uno ve el matrimonio como Dios ahora nos los enseña mediante Jesucristo, todo le es posible a aquel que tiene fe. Lo podemos lograr. Si tú eres una persona que no tiene estas tentaciones, no te cases, quédate solo o sola. Pero a ti te pido esto: no intervengas en matrimonios. No intervengas en matrimonios. No seas una piedra de tropiezo. Tú sigue en el camino que Dios a ti te ha dado y hazlo bien, pero no intervengas en matrimonios. Cuídate.
y ayúdanos a nosotros cuidar nuestros matrimonios. A todos nosotros que somos casados, que un día se van a casar, yo le digo a mis hijos, después de querer y anhelar de seguir a Dios, la segunda cosa que más quiero para ustedes en este mundo es que sepan lo que es ser amado como tu mamá me ama a mí y yo la amo a ella. Eso es lo que más deseo para ustedes. No es el éxito del mundo, no es los millones, no es las carreras. Lo que más anhelo es que sepan glorificar a Dios y lo que es tener un amor en matrimonio. Porque es algo hermoso. Es algo que es bendecido por Dios. No es perfecto y no siempre es fácil. Pero cuando nosotros vivimos dado a la palabra de Dios, con esta fe, con esta confianza, con esta certeza de que cuando Dios habla es verdad, Dios nos va a santificar mediante nuestros matrimonios. Pero luchemos nosotros para poder honrarlos. Luchemos como iglesia, como comunidad, como matrimonios para poder guardar y proteger y honrar los matrimonios y las familias, y que el mundo sepa que para nuestra iglesia la familia es muy importante porque es una bendición de Dios y viene con un propósito de multiplicarnos, de gloriar a Dios, de vivir un amor incondicional en nosotros que Él nos ha dado. Pero cuando hacemos lo contrario, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo? Seamos una iglesia que guarda las palabras de Dios, que no da opinión aun cuando es en dolor, que siempre podamos dar palabras de aliento, de unidad, de amor y de verdad, y no palabras de división y odio y rencor. Y que la comunidad pueda ver en nosotros a nuestro Salvador y la manera que Él nos ama a nosotros por la manera que nosotros amamos a nuestras parejas. El punto del sermón es este: porque Dios instituyó el matrimonio y los hizo uno, hablando de todos, si eres soltero o casado, todos vamos a trabajaremos para defender y honrar los matrimonios. ¿En qué? En nuestra comunidad. No vamos a ser una comunidad que divide y que rompe lo que Dios ha unido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias que el ejemplo tuyo y el de tu Hijo amado Jesucristo es un ejemplo de un amor incondicional basado sobre la gracia. Gracias que la iglesia, Jesús, tú la estás santificando a lo largo de nuestros días aquí sobre esta tierra. Y gracias porque sabemos que un día seremos glorificados en ese día glorioso cuando estamos sentados en la boda del Cordero. Y tú nos vas a presentar delante del Padre como tu novia glorificada, tu novia perfecta, tu novia sin mancha, no porque nosotros fuimos perfectos, pero porque tu amor fue incondicional hacia nosotros y tú lo vas a lograr. Vas a lograr hacer cada cosa que tú has dado como promesa. Y gracias que en ese día seremos unidos contigo para jamás ser separados. Te amamos y todo lo oramos por medio de tu nombre. Amén.